Muy buenas noches, bienvenidos al salón. Fueron unos días bastante largos para mí. Le quiero agradecer a Quique Casanova porque la semana pasada, el viernes, me reemplazó porque yo no estaba bien de salud. Fantástico programa, por cierto, con Katia González. Hicieron un programón y con Pedro Britos, representante de Parsim, que también tenemos que hablar hoy de eso porque ha sido noticia toda la semana. Toda la semana hemos hablado de un montón de cosas, la mayoría muy desagradables, ¿verdad? Como son el nepotismo, nepo babies y tantas cosas que pasan en nuestro país y que han pasado siempre. Lo que pasa es que depende, por lo visto, por las modas o los ataques de algunos, empiezan a aflorar las informaciones, pero está bien, entre ataque y ataque nosotros, la población, los comunes, como nos llaman algunos, nos enteramos de cosas que tendríamos que saber desde hace tiempo para que pongamos las cosas claras y sobre la mesa y luchemos por una realidad que tendría que acabar, que es el nepotismo y los intereses que algunos ponen en montar y formar todo un entramado prácticamente de negocios en lo que es la función pública. Bueno, hoy tenemos de invitada a la ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia. Muy buenas tardes, Lorena. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, gracias Héctor Luis, por invitarme al programa. Realmente da gusto estar este viernes aquí para hablar de lo que hacemos en la defensa pública y también compartir aquello que esperamos poder seguir haciendo. ¿Qué hace la defensa pública? ¿Podemos partir de eso, el conocer un poquito más primero lo que es defensa pública, el ministerio, y luego vamos a ir hablando de las diferentes actuaciones y trabajos que hacen de defensa pública? Bueno, la defensa pública es una institución del servicio público. Estamos dentro del sistema de justicia. Eso significa que somos autónomos, que somos independientes y estamos trabajando por los derechos de las personas. Cuando existe un conflicto de carácter jurídico y que ese conflicto debe ser resuelto por el Poder Judicial, por jueces, por juezas, se requiere el asesoramiento, la representación, el acompañamiento de un abogado o abogada. Así dice la ley. En esas condiciones, cumpliendo esos requisitos, aparece la defensa pública que proporciona ese servicio a las personas que no cuentan con un abogado de su confianza, generalmente porque no tienen recursos para pagar un abogado. Entonces, el Estado, a efectos de garantizar la paz social, paga nuestros honorarios como abogados y abogadas. Porque imagínate, Héctor, ¿qué pasaría si una persona no puede reclamar su derecho porque no tiene la posibilidad de contar con un abogado o abogada? Esa persona haría justicia por mano propia. Ahí se rompería el pacto social y provocaría mucho daño. Entonces, la presencia de abogados gratuitos, de servicio gratuito para las personas es fundamental dentro de un Estado de Derecho para mantener la paz y lograr que todas las personas tengan posibilidad de hacer efectivos sus derechos. ¿Cómo ha sido la evolución de defensa pública? ¿Cómo ha ido permeando, cómo ha ido entrando, cómo ha sido aceptada por la población? El primer defensor público del cual se tiene registro, vos sabés que fue Gaspar Rodríguez de Francia. Wow. En el 1800 aparece él como un defensor de reos pobres. Desde la defensa pública ha existido durante todos estos años, desde la independencia, de la República, de diferentes formas, bajo diferentes modelos. En el último tiempo, antes de su independencia, como parte del Poder Judicial. Y desde el 2011 en forma independiente, autónoma, regulándose, autorregulándose, teniendo autarquía administrativa. Y en primer lugar, ha tenido una evolución progresiva de fortalecimiento porque para valorar a la defensa pública uno tiene que entender su posición dentro del Estado. En primer lugar, conocer nuestros derechos, que las personas sepan que tienen derecho a algo y que cuando no lo logran, no pueden hacer ejercicio por mano propia para hacer valer ese derecho. A veces el derecho
se está vulnerando o no se hace posible porque el Estado te lo impide. El propio Estado no cumple alguna obligación que tiene. Por ejemplo, asegurar la salud. Pero hay veces que es otro particular. En el caso, por ejemplo, de una asistencia alimenticia. En ambos supuestos, ¿cómo hacemos para lograr ese derecho? Volvemos a lo que es nuestro Estado republicano y recurrimos al Poder Judicial. Entonces, allí es donde la defensa pública toma fuerza. Ese conocimiento es el que se ha hecho en forma progresiva. En primer lugar, que las personas conozcan y sepan cuáles son sus derechos. Y segundo, que si quieren reclamar sus derechos en una instancia judicial, ante el Poder Judicial, cuentan con abogados proveídos por el propio Estado, para que puedan representarles, para que puedan acompañar el proceso jurídico. Porque claro que el proceso judicial tiene sus reglas, tiene la forma de presentar la demanda, cómo se contesta, los plazos, qué podés hacer ante una sentencia que te es adversa. Para eso necesitas un acompañamiento técnico, alguien que sepa lo que tiene que hacer. Ese es el abogado o abogada. Y por supuesto que cada uno goza del derecho a elegir un abogado o abogada de su elección, de su confianza. Pero sucede en muchas oportunidades que la persona no tiene para pagar. Entonces ahí está el Estado. También hay casos donde la condición de niño, niña, adolescente, la edad, hace de que también se requiera de una representación especializada. Y ahí aparece también la Defensoría de la Niñez. En ese caso, ya no le representamos porque el niño sea pobre, sino porque es niño. Ejemplo, hoy fue noticia un bebé, un niño de 2 meses aproximadamente, que aparentemente fue abandonado por la madre. En el barrio San Vicente de Asunción. Sí. Exacto, y está internado en este momento todavía. Inmediatamente se le llamó ¿a quién? A la Defensoría, a la Defensora de la Niñez y Adolescencia de turno. ¿Por qué? Porque la defensora es quien le representa a ese niño y que tiene que velar porque sea bien cuidado, para que se respeten todos sus derechos y encausa el proceso judicial comunicándole al juzgado de la niñez la existencia de ese niño. Ahora, si existe algún hecho punible que haga referencia a ese caso, no lo investiga la defensora, lo hace el Ministerio Público. Claro. Entonces, cuando tenemos un caso donde se le involucra a la niñez, a un niño, niña, víctima de abuso, de maltrato, de abandono, tenemos que tener presente siempre que interviene alguien del Ministerio Público para perseguir, a investigar y perseguir el delito, pero también la Defensoría para tomar medidas de protección respecto a ese niño, niña, adolescente. Por ejemplo, uno de los temas, no sé si viene al caso que me impactó y le impactó mucho a la población, el tema de la terminal de autobuses, el entorno, los niños que están desprotegidos, los niños indígenas. Se hablaba de posible prostitución, de tantas situaciones complicadas. ¿Quién les defiende a ellos realmente? Porque está el ministerio, se supone, pero ¿ustedes pueden intervenir también en ese caso? Sí, en esas intervenciones que se hacen, en esos procedimientos siempre hay un defensor o una defensora de la niñez y la adolescencia, interviene el de turno. ¿Qué sucede? Muchas veces los niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad están acompañados de sus padres y su situación obedece a problemas estructurales, pobreza, exclusión. Y en ese caso, la intervención de la Defensoría de la Niñez, judicializar esa situación para separarlos del padre, no es conducente. ¿Cuándo interviene la Defensoría para disponer en su caso alguna separación de niños, niñas de sus progenitores? Cuando no están con ellos o cuando realmente hay la comisión de un hecho punible. En ese caso sí se puede verificar y se toman medidas
Una de ellas, la separación. Pero tenemos otro caso, para ser más ilustrativo. Ayer recibimos una denuncia, antes de ayer realmente, una denuncia de 8 niños que estaban en situación de abandono. Se apersona a la CODENI, también el equipo técnico de la Defensa Pública y la defensora, y se pudo verificar que realmente los niños y las niñas que estaban en ese lugar, eran 7 niños y un adolescente, estaban en una situación de mucha necesidad, de mucha precariedad. Pero esos que estaban y habían sido, según la denuncia, abandonados por la madre. Pero aparece el padre. El padre vive en el lugar, pero había salido a trabajar, hace changas, y al salir todos los niños se cuidan entre ellos y el adolescente toma el rol principal. En ese caso, separarle a esos 8 niños del padre no es la solución primera. Posiblemente... Porque aparte no es abandono tampoco, ¿verdad? Es la imposibilidad de prestar un mejor cuidado. No le puede cuidar. Entonces, en ese caso, lo primero que hacemos es verificar la situación. Se apersonó la defensora de turno, hay un análisis, un estudio del equipo técnico, psicóloga, trabajador social, y es evidente que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Inclusive 3 de ellos no están inscritos en el registro civil, no tienen certificado de nacimiento, hay un subregistro. O sea, la vulnerabilidad está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Estado? ¿Tenemos que separar a esos 8 niños del padre o debemos fortalecer a esa familia buscando los diferentes tipos de apoyo? Apoyo de la comunidad, apoyo de la municipalidad, apoyo de la administración central. Esa es la opción que se tomó en ese caso. Creo que muchas veces tenemos como primera medida en la mente la separación de la familia, pero la Constitución, sin embargo, habla de que la familia deberá ser fortalecida. También la ley lo dice. Eso significa que el Estado tiene la responsabilidad de que la pobreza no sea un motivo para que una familia sea separada. Pero qué delicado y delicadas las situaciones son para tomar unas decisiones correctas y saber que se está haciendo bien, ¿verdad? Porque acá tendría que intervenir inclusive psicólogos, tendrían que intervenir tantas instituciones al mismo tiempo, porque sí, fortalecer la familia, cuidar la familia, pero si la propia familia no tiene la capacidad, lamentablemente, de cuidarlos y protegerlos como debería ser, es muy delicado el tema, doctora. Es súper delicado y claro que es un enorme compromiso también para nosotros que estamos haciendo este servicio público. ¿Te imaginas la responsabilidad que toma la defensora al tomar una decisión de decir no, se van a quedar aquí, pero voy a pedir, me voy a comunicar con diferentes instituciones públicas? Yo también lo hice porque claro que están en una situación de peligro, pero lo que se evalúa es si no se va a provocar un mayor daño separándoles claro, a todos, que de hecho no tenemos la capacidad para dar respuesta tan pronto a acogimientos familiares de terceros o a un hogar, que es la institucionalización de esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como Estado? Buscar el apoyo para que esa familia pueda continuar unida. Veamos la forma en que esos niños, mientras el padre sale a trabajar, no queden tan desprotegidos. Pero al mismo tiempo seguir monitoreándoles, porque sí puede pasar que no sea posible y que se requiera una decisión de separación. Pero es enorme el compromiso y la responsabilidad, y la responsabilidad de tomar una decisión correcta. Y por supuesto que para eso es una cuestión de prepararnos no solamente en el conocimiento académico, jurídico, sino también en el humano. Porque puede pasar, y pasa mucho, Héctor, de que, me gusta más Héctor que Héctor, te diste cuenta, ¿verdad? Sí, de que tomemos decisiones estereotipadas o prejuzgadas. Sí. Porque hemos sido formados de forma a
no pensar y ponernos los zapatos del otro en primer lugar. Y eso es lo que tiene que tener la defensa. Sí, y pensar qué puede estar pasando en la otra persona. Ese es un ejercicio súper difícil, pero que todo defensor o defensora tiene que tener para poder hacer un buen trabajo. Sí, porque a veces ha habido errores de querer y han separado a familias y han terminado, no en este caso, pero viste, a veces yo me gusta ver muchas noticias, informaciones, en general no solamente de este país, sino a nivel internacional, y ves a veces separaciones tan injustas porque no es una falta de voluntad por parte del padre, la madre o la abuela inclusive, sino que es una falta de capacidad a veces de resolver, que se puede buscar otras vías. Es muy, muy complicado. ¿Con qué presupuesto ustedes disponen? ¿Cómo podés organizarte con las necesidades que hay en este país? Porque el abanico que ahora vamos a seguir hablando es enorme en cuanto a hablamos de adultos mayores inclusive también. Tenemos que hablar de la situación de algunos presos, algunas presas. Ustedes abarcan un rubro, vamos a decirle así, enorme de necesidades a nivel país en donde necesitan de la Defensoría Pública. Sí, yo siempre hago el chiste de decime de qué problema se trata y te voy a decir lo que hacemos. Porque en la defensa pública parecemos ramos generales de tantos problemas, que estamos en todos los problemas de vulnerabilidad, entre los que citaste, te faltó decir mujeres víctimas de violencia, trabajadores en relación de dependencia, por supuesto, que han sido despedidos, por ejemplo. También tenemos defensoría laboral, también tenemos atención a personas migrantes, a personas con discapacidad. Yo siempre digo que si uno quiere saber la prioridad de un Estado, mira el presupuesto, porque al ser un servicio público estamos regidos por un presupuesto público. El presupuesto de la defensa pública no ha aumentado en los últimos años, pero sí hemos realizado una mejor gestión de los recursos que tenemos. Sin embargo, es preciso realmente que podamos entender todo este complejo abanico de responsabilidades que tiene la defensa pública para la asignación de recursos conforme a estas responsabilidades. Y te cuento más, con la nueva ley de salud mental, que cambia el paradigma de la salud mental y habla de la discapacidad psicosocial, hoy por el marco legal, las internaciones involuntarias, cuando alguien se lo interna por una cuestión de salud mental en un centro de salud, en un espacio de salud, en una institución de salud, se le tiene que comunicar a la defensa pública, porque esa persona ingresó a ese lugar sin su consentimiento. Se le llama internación involuntaria. Y allí tiene que ir un defensor civil a verificar si se están dando, si los derechos de esa persona están siendo respetados. Vamos a hacer lo siguiente, ministra, porque tocaste un tema que me fascina, que es la nueva ley de salud mental. Trato de hacer un seguimiento profundo, aunque creo que este año decían que por fin se iba a poder implementar, porque tenía que ser dotada de presupuesto. Sí. De presupuesto. Pero te quiero ver, antes que nada, y como hablamos de niños, de vulnerabilidad, quiero ver un material, por favor, el de que se presentó estos días en Minví, que lo presentó el ministro Walter Gutiérrez. ¿Podemos ver el material, por favor? La presentación del operativo Minví se realizó este jueves en la estación de buses de Asunción, que involucra al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, INDI, la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que realizarán intervenciones en inmediaciones de la estación para proteger a niños indígenas vulnerados. Además, la ANDE se encargó de mejorar la iluminación en la zona como un mecanismo importante a la seguridad. Según el ministro de la Niñez, se cree que alrededor de 750 niños están siendo explotados en las calles. El 70% pertenece a comunidades indígenas.
Y la llegada que vamos a tener desde las instituciones va a ser con mucha fuerza y determinación. No vamos a tolerar situaciones de grave vulneración contra nuestros niños, pero como siempre decimos nosotros de nuestra institución, todos somos responsables y necesitamos y también coordinar para que todas las diferentes instituciones puedan poner su granito de arena dentro del rol de la competencia que tienen para poder velar y garantizar la protección de los chicos que están expuestos. Hasta la fecha ya hemos instalado y reparado más de 7.000 alumbrados públicos a nivel nacional. En este sector ya hemos realizado un levantamiento total donde hemos reparado todos los averiados y en este momento lo que vamos a hacer con ellos es un recorrido nuevamente para verificar si fuera necesario. Vamos a colocar más artefactos de iluminación a los efectos de mejorar en esta zona el sistema de iluminación de las calles, ¿verdad? Entonces en esa línea estamos trabajando. Creo muy importante esta coordinación de trabajo. Instan a realizar denuncias ante cualquier sospecha de explotación a menores. Para la denuncia, pueden llamar al Fono Ayuda 147 o al 911. Qué problema, ministra. Sí, la situación de la niñez indígena ¿Qué realmente nos golpea y nos preocupa. Y el abordaje a una niña víctima de abuso, cuando se junta la pobreza con la exclusión y es una niña víctima de abuso y además indígena, requiere de un abordaje desde el sistema de justicia bastante complicado y especializado, porque realmente para que la medida sea efectiva, no es suficiente quitarle del espacio en el cual ha sido víctima de explotación. Posteriormente eso, cuando esa niña necesita o se debe aplicar una medida de protección, se debe entender y comprender cuál es su cosmovisión, el pueblo del cual proviene, alojarla en un hogar, una institución, no es la salida final, puede ser una salida transitoria, pero posteriormente debe ser reinsertada en su mismo pueblo. Y allí también tenemos que conocer y saber cómo funciona esa comunidad. Entonces, la posibilidad de que la protección a la niñez indígena sea efectiva es uno de los mayores desafíos que tenemos, no solamente en la defensa pública, sino en todo el sistema de justicia. Yo celebro las acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo respecto a mejorar la luz, hacer un seguimiento permanente en los barrios para evitar la prostitución. Todas esas medidas están dentro del ámbito de su competencia. Pero posteriormente, si una niña víctima es identificada, se le comunica al defensor, a la defensora, y ella tiene que tomar una decisión respecto a esa niña, comunicar al juzgado y dentro de ese proceso judicial encontrar salidas de protección que protejan y no que causen mayor daño. Vamos a ir a volver a los temas, te decía yo al comienzo, fuera de micrófono ya me dijiste te conozco, vamos y venimos en los temas. Sí. En el 2019 fuiste nombrada, ¿verdad? Sí, en mayo del 2019. En mayo del 2019. ¿Qué metas te marcaste? Cuando ingresé, para mí resultaba evidente desde afuera, después de haber hecho un análisis de los documentos que tenía, los documentos que eran de conocimiento público de la defensa pública, que se necesitaba una reorganización interna muy importante. También pude notar desde fuera de que la institución no era visibilizada como un aporte importante dentro de la estructura del Estado. Pasaba como desapercibida, ¿verdad? Y confundida con otras instituciones, eso por la segunda cosa. Y lo tercero, que que yo comprendía, y era mi conclusión, de que había sido muy golpeada en su autoestima institucional por la situación por la cual pasó, que su máxima autoridad fue destituida, y eso sí afecta no solamente la organización, sino también
la mística institucional. Entonces, yo ingresé con una idea, uno de mis pilares era la reorganización administrativa, la otra, visibilizar a la institución. Otro objetivo era fortalecer la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, que si bien es la segunda actividad con mayor, el segundo fuero con mayor actividad dentro de la defensa pública, era totalmente opacada por la Defensoría Penal. Sin embargo, la situación de los niños, niñas, adolescentes y el rol de la Defensoría de la Niñez era fundamental, por un lado. Y después tenía como objetivo también terminar obras que la institución había dejado paralizadas. Eran 6 edificios, sedes muy importantes que no se pudieron terminar y que justo eran la razón por la cual se habían iniciado procesos judiciales. Entonces, con ese enfoque ingresé a la defensa pública. En algunas cosas sí tenía razón, creo que en la mayoría de lo que yo veía desde afuera, pero una vez adentro me di cuenta que las necesidades de mejoramiento eran mayores a las que yo había imaginado o había planificado al inicio. ¿Y cómo se puede avanzar? ¿Cómo se puede avanzar, doctora? ¿Cómo pudiste avanzar? ¿Se llegan a acuerdos? ¿Se firman convenios? ¿Cómo es el trabajo? Perdón que quiera conocer un poquito más. En primer lugar, lo que hicimos fue hacer una distribución de los defensores y defensoras en toda la República. Esa fue una medida bastante fuerte que tomé al inicio. ¿Se hizo una depuración o algo? Más bien colocarle a defensores en los lugares donde habían concursado. Había muchos defensores que estaban en Asunción y se necesitaba que fueran a otros lugares de la República. Esa fue una medida administrativa muy dura, muy importante, porque realmente la necesidad del trabajo requería esa distribución. Y también lo que ha señalado una ruta, una hoja de ruta en la defensa pública fue cambiar el paradigma de que las personas vengan a la defensa pública y no irnos nosotros a las personas. Que ellos se acerquen, que sentí que claro, como que pueden... era una defensoría muy cerrada en las oficinas. Y la característica del defensor o la defensora es el de ir, el defensor o defensora... Que sea cercano, ¿verdad? Que sea cercano, humano en el trato. Pero también nosotros no nos podemos quedar todo el tiempo en la oficina. Nosotros somos los abogados pasilleros pagados por el Estado. Y en la Defensoría de la Niñez, cuando hay una denuncia como esta, uno no puede tomar una determinación desde su oficina en base a lo que piensa que es. Tiene que apersonarse y ver la realidad, porque como habíamos dicho, y si unimos a lo del que hablábamos al principio, la decisión impacta en la vida de las personas. ¿Y cómo vas a tomar una buena decisión sin irte? Entonces, esa premisa de una defensoría más cercana, de una defensoría más humana, que englobaba nuestras acciones también al inicio, se simbolizan con una prenda de vestir. ¿Ah? Sí, con championes. Championes, nuestros championes deportivos. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué te proporciona un champión? Te proporciona la posibilidad de caminar más rápido. Comodidad, moverte. Comodidad, agilidad, rapidez, con tacos y con tanto protocolo no se llega a las personas. Entonces, ese champión simboliza mucho más que una prenda de vestir. Simboliza que estamos presentes y con las personas a las cuales asistimos, que rápidamente nos vamos a mover, que vamos a poder caminar, pero también trotar y también correr. Tiene una mística, transmite una mística y también transmite esa cercanía, porque una cuestión que habíamos hablado desde el inicio era que muchas veces la forma de vestirnos es una barrera con la persona más humilde. Es increíble, ¿verdad? Cómo puede marcar una separación o una distancia que la mayoría de las veces es psicológica. Totalmente. Es verdad que la actividad judicial
tiene por costumbre y por práctica, existe inclusive una ordenanza que establece ciertas reglas de vestimenta. Nosotros no estamos en contra de la vestimenta formal para los actos formales, pero en nuestra cotidianeidad, si te vas a ir a la penitenciaría, si te vas a ir a la casa de esos niños que están en situación de pobreza extrema, ¿cómo te irías? Te tendrías que ir de la forma que haga que se despierte la confianza y no que se ponga una barrera como diciendo, no, ella es la defensora o como acá la doctora, todo, la abogada, la abogada, la ministra. Sí. No, acá se habla de servicio público que impacta en la vida de las personas. Eso es lo que tenemos que lograr y por ello hemos trabajado estos años desde que ingresamos. Me ha encantado realmente lo que estoy escuchando porque es tan importante, las personas son tan vulnerables, se sienten a veces tan de menos y tienen tanto miedo y tanta falta de conocimiento de decir que ellos tienen esos derechos, que hay gente que de verdad va a luchar por ellos. Es tan importante escucharte, ministra, de verdad, porque no dimensionamos todas las necesidades reales que hay por tantos sitios y la gente se siente a veces tan abandonada que escucharte de esa manera le tiene que dar un poquito de aire fresco, decir, mira, voy a tener dónde recurrir. Ahora te dejamos respirar un poquito, toma un poquito de agua que te decimos hablar mucho. Te hablar mucho. Seguimos con la ministra Lorena Segovia, Defensoría Pública. ¿Esta mañana firmaste un acuerdo o ayer o cuándo fue? Con la DIVEN firmamos el martes pasado un acuerdo sumamente importante porque una de las cosas que más ocurre desde mi punto de vista dentro de la estructura del Estado es la falta de coordinación, ese trabajo que no articulamos. Cierto. Como que vivimos en compartimientos estancos y sin embargo mucho podríamos resolver de conocernos, conocer las instituciones y establecer protocolos que nos permitan rápido acceso, agilidad en los trámites. Y la DIVEN y nosotros tenemos en común la vulnerabilidad. Entonces, a través de este convenio lo que pretendemos es que en el caso de que un asistido de la defensa pública requiera de algún medicamento o de una silla de ruedas o de algo que está dentro de lo que tiene la DIVEN, podamos articular rápidamente la provisión de ese bien. Pero no solamente dentro de un proceso. Muchas veces solamente por la falta de conocimiento y la falta de determinar claramente los pasos que a seguir dentro de la administración, se inician juicios. Cuando que esos juicios podrían resolverse, o sea, el problema podría resolverse sin entrar a un litigio. Claro. Hoy, por ejemplo, tuve una buena experiencia. Estamos en un grupo en el cual se trabaja la vulneración de los pueblos indígenas. Y como defensa pública habíamos recibido una denuncia desde una comunidad indígena. Entonces dijimos, antes de iniciar una demanda, vamos a hacer algunas gestiones administrativas dentro de este grupo de trabajo. Yo mandé una nota y después les comento nuevamente, este es el problema, era un problema de agua, un problema de luz. Y ahí inmediatamente tengo el retorno ya de las instituciones. No, ya estamos haciendo el pozo, estamos cavando, falta poco para llegar. También estamos haciendo un relevamiento de la comunidad. ¿Te imaginas que toda ese trabajo en este grupo donde están representantes de instituciones, está el ministro de la Niñez, la presidenta del INDI y otras instituciones, al conocer la defensa pública, al saber que se está llevando adelante esas gestiones, posiblemente evita ya la interposición de una acción judicial. Y lo más importante, se resuelve el problema. Sí que es importante lo que estás diciendo porque estamos dimensionando que hay un trabajo pensante, no solamente de defender a alguien o defender una situación, sino buscar a lo mejor llegar a ciertos estamentos que a veces son innecesarios si hay una buena gestión, si se está pensando, si se está involucrando y frenar a tiempo un proceso que a lo mejor podría ser larguísimo, que no beneficia a nadie. Y eso es porque si las autoridades no se conocen entre sí,
y no tienen un relacionamiento, se hace complicado. Y una de las cosas que, uno de los objetivos que tuvimos en la defensa pública y que seguimos adelante es relacionarnos no solamente con el gobierno central, sino también con las municipalidades y las gobernaciones. Claro que es un trabajo de día a día. ¿Te imaginas que hace muchos años que estamos y el convenio con la DIVEN lo materializamos ahora? Por supuesto que vamos dando pasos que no son todos los que vamos a dar. Yo no quiero presentar como que somos una institución que ha logrado todos los objetivos. Si lográsemos todos los objetivos, ahí estaríamos muy felices y seríamos cada vez más efectivos. Lo que está claro que es una institución que está en movimiento. Sí, no y, está de eso se trata, reconocer que tenemos desafíos todavía que cumplir. Volvemos un ratito porque se nos va el tiempo volando. La ley de salud mental hablaba de situaciones muy interesantes porque entra la protección, decir, bueno, hay gente que entra en ciertas instituciones no por voluntad, sino obligado por ciertas circunstancias. Sí, pues sus parientes, por ejemplo, disponen o piden su internación y en el caso de que la unidad de salud la reciba a esa persona, tiene la obligación de comunicar a la defensa pública porque esa persona tiene derecho a un defensor o defensora pública que verifique la situación en la cual se encuentra en esa internación. Cuando hablabas de presupuesto, quiere decir esto que este rol tan activo que tiene la defensa pública hoy en un nuevo escenario implica nuevo presupuesto. Exactamente. Nosotros en este momento hemos terminado una reorganización administrativa creando una dirección que hace el monitoreo y evaluación de justamente las visitas que podamos realizar a las unidades de salud y también las internaciones involuntarias, porque existe una enorme responsabilidad de asumir la representación de una persona que se encuentra con una discapacidad psicosocial. Esa obligación de ley se tiene que amparar en un presupuesto acorde a esa responsabilidad. Ministra, dos temas, porque el tiempo vuela. El tema de la violencia contra la mujer y los adultos mayores. Dos temas que son fundamentales. Tenemos una Defensoría Pública especializada en violencia contra las mujeres en todo el territorio de la República. Cada presupuesto vamos ganando la posibilidad de aumentar esta cantidad de defensores y defensoras. Son defensores de las víctimas, porque en la defensa pública también tenemos la Defensoría Penal que eventualmente puede defenderle a quien es sindicado como un agresor. Pero lo que son estos defensores que están en toda la República, que son 19, lo que garantizan es la defensa o posibilitan la defensa de la mujer víctima. Ahora son 20 realmente, por estas nuevas designaciones. Entonces, las mujeres que son víctimas de violencia tienen que saber que cuentan con la posibilidad de recurrir a un abogado o abogada especializada en violencia que les represente. Y después el otro tema, no menor, que señalaste y que es fundamental, que es la protección de las personas mayores, que también es una realidad hoy. Esa situación de desprotección, personas mayores en situación de calle o personas mayores que no son suficientemente amparadas o acompañadas, protegidas por sus familias. ¿Qué hacer? En esos casos también interviene la defensa pública. Por eso es que, además de estar en todo lo demás que se conoce, hoy el marco de acción, el ámbito de lo que podemos hacer cada vez es más amplio. Cada vez más amplio. Nosotros no se nos fue el tiempo. Te quiero hacer la última pregunta y sí, con brevedad, por favor. ¿Qué planes tenés para el 24? ¿Cómo querés encarar este 2024? Lo principal, fortalecer la gestión jurisdiccional. Eso significa que identificamos ciertos procesos o nudos críticos en los cuales tenemos que tomar acciones inmediatas. Ejemplo,
asistencia alimenticia en el fuero de la niñez y la adolescencia. Más de 36.000 causas tuvimos en trámite en el año 2023. Al analizar los datos nos dimos cuenta que existen nudos críticos. ¿Por qué duran tanto? ¿Por qué pasan de un año a otro? ¿Por qué la cantidad de casos terminados es mínima respecto a la cantidad tramitada? Y allí cierro con esto que me habías preguntado antes de estar en cámara. Nosotros como Defensa Pública tenemos una obligación de medios, no de resultados. Nosotros no decidimos, no somos jueces. Lo que tenemos que tener es ejercer una defensa diligente, que le garantiza a la persona el debido proceso, ser escuchada, que las pruebas se desarrollen, que se pueda obtener una resolución fundada. Entonces, lo que vamos a hacer en la defensa pública es verificar algunos nudos críticos en procesos en los cuales tenemos mucha participación para avanzar en una defensa de calidad. Te voy a comprometer ya, vamos a tener que hacer un programa exclusivo nosotros de 1 hora y media. ¿Cuándo? Y vamos a marcar ahora, porque de verdad nos hace falta seguir charlando, seguir conociendo todo lo que es la defensa pública por un bien público que nos hace falta. Gracias, ministra. Gracias a vos, Héctor, fue fantástico. Creí que era mucho el tiempo, no era nada. Pero, 5 minutos me diste. No, llevamos 45 minutos hablando. Gracias, ministra. Gracias, Héctor. Hasta la próxima. De verdad, el tema se merece hablar largo, hablar con tranquilidad, y hoy tenemos otros invitados, así que vamos a quedar otro día y hablamos tranquilos. Volvemos en un momentito, ahora volvemos. De manera tan lamentable y realmente irresponsable a solo 10 días de la implementación de este sistema, que de por sí y por supuesto que es impopular, porque siempre que se toque el bolsillo de la ciudadanía ya tan desgastado, y ni qué decir después de una pandemia, porque eso fue lo que tuvimos no hace mucho tiempo, todavía la gente no tuvo tiempo de recuperarse, para más no funciona. Y como yo sostuve en la última sesión, no funciona a los 10 días de enero, cuando el tránsito en Asunción es realmente un placer comparado con lo que es apenas empiecen las clases y todos los padres tengamos que estar llevando a nuestros hijos al colegio antes de ir a nuestros trabajos. ¿Qué prioridad tienen ustedes como municipalidad, como concejales? Porque el tomar una decisión, primero fue la bicisenda, también, perdón que lo recuerde, una bicisenda que causó muchísimos problemas, los locales del centro, la calle Palma. ¿Qué de decisiones que realmente lo que hacen es ir en contra de la población y todos los que apuestan por el centro de la capital, realmente, para mi punto de vista? En lugar de favorecer, todo parece que se hace para entorpecer la reactivación del centro, las mejoras, los empresarios que luchan para sacar adelante porque está sucio, feo, poco iluminado, llenos de cuidacoches que son la mayoría súper agresivos. Es complicado, concejala. Es muy complicado, Luis, es muy complicado, sobre todo porque tenemos que ser conscientes de que el centro de Asunción sufrió no recientemente, sino también a un periodo bastante largo, un olvido total por parte de los gobiernos nacionales. Asunción tuvo un olvido total por parte de los gobiernos nacionales, no en periodos solamente los recientes, sino en sucesivamente varios periodos. Yo siempre digo que la capital de la República fue olvidada hace bastante tiempo dentro de las políticas públicas. Número uno, con la principal de las fallas. Y en eso hago un gran mea culpa dentro de mi partido. Yo soy del Partido Liberal Radical Auténtico, que incluso, bueno, se vio en los últimos resultados electorales que hemos perdido la confianza de la ciudadanía asuncena, ¿verdad? Porque no hemos podido ni siquiera obtener una banca dentro de la Cámara de Diputados. Pero a más de eso, siempre sostuve que nuestra primera gran deuda con la capital de la República es nuestra ley de capitalidad. Asunción se encuentra totalmente abandonada por las políticas públicas nacionales. Y así se encuentra la capital. Si así se encuentra la capital de la República, realmente, como siempre digo, ha de ser mucho más difícil, basado en nuestro sistema, que descentralizado, por más que en el papel diga que somos descentralizados, no tiene absolutamente nada
para municipios más lejanos y olvidados, me imagino que ha de ser mucho peor. Pero volviendo a el tema Asunción, concejala, yo también soy un gran luchador por la ley de capitabilidad. El tema es que casi nunca había ocurrido... casi nunca había ocurrido que el gobierno central esté alineado políticamente con el gobierno municipal de Asunción. Siempre ha habido complicaciones, siempre ha habido falta de ayuda, porque en lugar de pensar en la población en general, piensan en la parte política. En este caso, muchos nos habíamos ilusionado pensando en lo positivo, decir, bueno, están alineados el gobierno central con el intendente de Asunción, vamos a ganar esa famosa ley de capitalidad y por fin se va a invertir en algo tan importante como es nuestra capital, la capital del país. Pero no está haciendo tampoco. Y hasta el momento no, Luis. Hasta el momento yo también he tenido ese positivismo, vamos a decir, a pesar de formar parte de la oposición, uno nunca puede patear en contra de lo que es el bienestar de nuestra ciudadanía, de la mayoría y de quienes nos pusieron ya en esas bancas, que es el pueblo asunceno. También tengo aún esa ilusión, ¿verdad? Hemos escuchado eso de la boca del presidente de la República y bueno, esperemos que realmente... posterior a sus 100 primeros días, que siempre tienen que ver con el ordenamiento de un gobierno, se centre en la capital de la República, capital de la que incluso en conversaciones que hemos tenido para trabajar por Asunción, manifestó él que al provenir de Asunción sería uno de sus principales, de sus principales esfuerzos, ¿verdad? Veremos ahora que se reinicie el año, si es que esto ocurre, ¿verdad? ¿Vos crees si es que se dejan... ¿Vos crees que realmente va a continuar Parsin o que van a encontrarle la vía legal para por fin poder romper ese contrato? Lo que pasa no es que encontremos, ¿verdad, Luis? Yo realmente quiero ser muy, muy seria en este tipo y no quiero ser absolutamente bajo ningún punto oportunista. Durante su tratamiento de Parsin, que me tocó incluso en un periodo ser presidenta de la Junta Municipal, yo fui clara y dejé constar en actas. Nosotros nos veíamos obligados, no así, a implementar el estacionamiento tarifado solamente porque, te vuelvo a decir, yo creo que el estacionamiento tarifado es una medida necesaria de ordenamiento de tránsito, que nada tiene que ver solamente con recaudación, sino con ordenar el tránsito. Pero nos veíamos atados de las dos manos de tener que darle a esa empresa que ya tenía litigio judicial firme y ejecutoriado de haber ganado un pliego, una licitación, y nosotros nos vimos obligados a que sea esta la empresa. En acta, Fiorella Forestieri, la concejala Fiorella Forestieri, dejó sumamente claro: vamos a cumplir porque no podemos obligar a la comuna a pagar aproximadamente más o menos 15 millones de dólares por algo que la justicia paraguaya ya sentenció que debe ejecutarse de esa manera. Pero a la primera de las fallas de los contratos no nos va a temblar la mano. Y ahora resulta, porque me tocó, yo, Luis, ¿sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Yo salí a recorrer las calles los primeros días, ¿verdad?, de la implementación, y yo misma, concejala de Asunción, quise bajar la aplicación. Me encontré con 2 representantes de Parsin que no pudieron asistir mis quejas. Yo no pude, y me hago responsable. Y le dije a los representantes de la empresa el día miércoles pasado, dentro del recinto, yo no pude bajar la aplicación. Yo que soy concejala no pude. Me dieron un número, llamé al número, no me contestaron. Eso es inadmisible. Estamos hablando nada más y nada menos que de usufructuar el 65% de las ganancias de estacionamiento de una capital de la República del Paraguay. Y bueno, y luego está la contradicción del intendente, la contradicción del intendente cuando dice que no se pudo bajar la aplicación en diciembre porque todavía no había entrado en funcionamiento, y luego cuando entra en funcionamiento, entonces ¿cuándo se iba a probar realmente que eso esté al 100% si estaba en un círculo vicioso? En diciembre no se pudo bajar porque todavía no estaba en funcionamiento y directamente nos lanzaron algo que daba y que da un montón de fallas, ¿verdad?
Y eso es inadmisible. La ciudadanía no puede ser que vos primero le cobres a la ciudadanía y después pruebes si funciona tu mercadería. Eso es una estafa, por donde vos le mires. Y eso es inaceptable. No hay explicación. Es lo que yo le solicité a los representantes de Parcín cuando vinieron. Y les dije, perfecto, esto no está funcionando. Además de todas las quejas que tenemos, yo les aseguro que no está funcionando, porque me sucedió a mí. Ellos quisieron explicar como una falta de comunicación, que el sistema sí funcionaba, pero que era difícil de descargar, etcétera, etcétera. Lo único contundente, Luis, es que no se pudo aplicar, por eso justamente ellos aceptan eso también, que se le cobró a las personas por algo que no estaba en funcionamiento, y ellos mismos, dentro de su explicación en la Junta, aceptan que ahora le están capacitando a la gente, a su gente. De verdad que ¿Cómo le van a...? Esto es una bofetada a la ciudadanía. es una bofetada, una falta de respeto absoluta. Es una estafa. Sí, es una falta de respeto. Bueno, concejala, te vamos a dejar ya. Hoy tenías que estar acá, pero no pudiste rápido. por otras circunstancias. Es lo que tiene el tema del Zoom. Me ha gustado charlar contigo, aunque me hubiera gustado que estés aquí en otra oportunidad. Vamos a charlar en persona, a cuidarse muchísimo, que hay mucho COVID, hay mucho dengue. Yo estoy saliendo del COVID ahora, me dio muy fuerte el día 30 de diciembre, me dio fuerte esta vez, así que hay que cuidarse muchísimo, por favor, y volver a lavarse las manos y cuidarse y todo lo demás. Fuerza, concejala, que salga todo bien. Muchas gracias, un saludo grande a la ciudadanía y bueno, particularmente de mi parte, la disculpa a todos los asuncenos por este bochorno y la promesa, por lo menos en lo que a mí respecta, de que no nos va a temblar absolutamente el pulso, para así también como nos obligaron a cumplir con una sentencia, a obligarle a la empresa a cumplir estrictamente lo que le debe en sus servicios a la ciudadanía, y que eso la ciudadanía azucena esté tranquila, por lo menos en lo que respecta de mi parte, Luis. Bueno, a seguir la lucha, no ponerle tan fácil y que hagan lo que quieran ellos. Gracias, concejala. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, hablando de eso, salió el intendente a dar una conferencia. Me están volviendo locos los chicos. Yo estoy todavía con mi... estamos así. Vamos a dar una conferencia el intendente donde avisaba que justamente que suspendía. Vamos a escuchar este audio y ver este video donde el intendente decía que se paralizaba o se suspendía por tiempo indefinido. Este miércoles el intendente de Asunción anunció que suspendió el contrato del estacionamiento tarifado con la empresa Parksim. Esto tras la gran cantidad de reclamos por fallas en la aplicación de la empresa. El intendente dijo que la suspensión será por tiempo indefinido hasta que la empresa garantice el funcionamiento total de la aplicación. Entre las irregularidades figuran la imposibilidad de emitir factura y fallas al momento del registro, entre otras dudas sobre el funcionamiento de la herramienta, como también dudas del manejo de los datos que los usuarios ingresan a la misma. El día de ayer, después de una reunión de 4 o 5 horas más o menos con representantes del consorcio, le manifestaba yo la decisión por parte de la municipalidad de suspender sine die este contrato. Intendente, ¿va a haber alguna sanción para la empresa encargada por esto? Bueno, en realidad que sanción así uno no puede manifestar, sino más bien la decisión que tomamos de suspender los efectos del contrato hasta tanto y cuanto ellos no puedan presentarnos ambos inconvenientes que había mencionado, la APP 100% funcionando efectiva y activamente, así como también la facturación. El intendente indicó que las personas que ya abonaron por el paquete de un mes o cargaron crédito a la aplicación podrán recuperar su dinero solicitando al banco con el que realizaron la transacción. Además, dijo que controlarán las zonas señaladas por Parksim para que no haya cuidacoches que traten de extorsionar a los automovilistas. Y bueno, ha sido todo un rompedero, ¿cómo se dice? Se nos rompió la cabeza todo, no me sale la palabra. Ha sido horrible, los comerciantes totalmente defraudados, pero bueno, por el momento se frenó esta situación, a ver si la pueden arreglar. Bueno, te quiero recomendar
Ya estamos de vuelta y vamos a cambiar de tercio completamente. Vamos a hablar de una modalidad, de algo que se está poniendo de moda en Paraguay, aunque en el mundo ya hace tiempo que está funcionando. Recibimos a Francisco Fonseca Freestyle. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Estoy emocionado por hablar de esto. Qué fuerte, ¿verdad? Contanos qué es el freestyle, ¿a qué te dedicas, qué haces? El freestyle engloba muchas disciplinas, pero en este caso la que yo hago sería la improvisación, en este caso enfocado a las batallas de freestyle, en 1 versus 1, en donde los rivales, siguiendo un formato y una cantidad de compases, se tiran rimas con cierta cantidad de tiempo, un instrumental o capaz siguiendo una temática y con un jurado de promedio que es el que decide el ganador. ¡Wow! ¡Qué complicado debe ser decidir el ganador! ¿En bajo a qué criterios? Y está el flow, la calidad de la rima, el contenido que utiliza, si es coherente lo que dice, si está siguiendo una temática, si es que la ponen, o qué tan la actitud, la puesta en escena. Hay muchos factores de promedio. El jurado, la verdad, que tiene que estar muy capacitado para dar el veredicto de la batalla. ¿Hace cuánto que empezó esto en Paraguay? ¿Vos tenés idea? Tengo la data de que esto está desde antes de 2008 incluso. ¿Antes en 2008 hubo una Red Bull Batalla de los Gallos, que es una organización que se encarga de una compe internacional. Y esa fue la primera y la última Red Bull acá, y después tuvimos una sequía de 14 años. Dios mío, nunca más se hizo una... Hasta que volvimos en 2021. Post pandemia se hicieron batallas y tuvimos 2 clasificados que aspiraban a un cupo a la Red Bull internacional. En este caso no se nos dio y hasta hoy actualmente todavía tampoco tenemos anuncios de que volverá Red Bull. Pero bueno, todavía no saben. Pero bueno, si va ganando nombre, ya está en competencia. Vamos a ver una cosa, vamos a ver para que las personas terminen de entender uno de tus videos. Vamos a ello. Ok. Vamos con algún video. Sí, a ver. 2, 1, hermano, perdón si te ofendo, me estaba divirtiendo, estaba conociéndole hace tiempo. Este es un boom, no es un terreno neutro, cuando me paro a rapar te estoy generando un templo. Qué raro que vea dañado tu cuerpo, el monje no está cuidando su templo. Está pensando que es el maestro aire, pero no sabe bailar con el viento. Lo hago así porque rapeo en el free. Antes rapero, ahora sufrido. Chiste en sí. Chiste en sí. Por un mal chiste de la vida fue que yo nací. Pero no importa. En las concentraciones, Fran, ¿cómo quedan? Contanos cómo es la estructura para quedar, para participar. Bueno, hay tantas cosas que quiero saber, a ver. En este caso no hay un límite de participantes. Se anuncia la competencia y vos vas y pagas cierta cantidad de plata por la inscripción, que varía entre 15.000 y 12.000 guaraníes. ¿Y quiénes son el jurado, por ejemplo? ¿Quién decide que tu rima es coherente, que lo que dijiste tiene calidad? Me imagino que también importa la duración de tu exposición. Los 2 participantes tienen la misma cantidad de entradas, o sea, la misma cantidad de rimas, y el jurado que selecciona al ganador es gente ya sentada con experiencia, que ya tuvo su batalla, su recorrido, su trayectoria, y tiene los conocimientos necesarios para poder dar el veredicto. Esos serían los jurados. En tu caso personal, Fran, sí. Primero quiero saber cómo entraste, cómo llegó esto a tu vida. Esto llegó primero a base del internet, porque yo veía las batallas de freestyle afuera, de otros países, y ni enterado de que acá había eso. Y un día por internet vi un flyer de una competencia y dije, bueno, me faltó el bichito y dije, bueno, vamos a ir a probar, ¿entendés? Me animé. Y la primera experiencia fue bastante pelada. Y a pesar de todo eso, fue como que nació esa emoción de, yo quiero hacer esto, ¿entendés? ¿Y qué dijeron en casa? ¿Entendieron? Y al comienzo no, pero tampoco era una negación por completo. ¿Pero qué le explicaste? ¿Qué le decís? Quiero hacer esto. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo explicás? Y en realidad no le expliqué, le mostré más o menos cómo era y ellos me dijeron, bueno, anda a probar, ¿entendés? Y no pensaron que iba a durar tanto hasta este punto. Pero bueno, ya ves, las vueltas de la vida. ¿Y cómo sos? ¿Sos bueno? ¿Vos te podés autovalorar? Yo me considero bueno. Actualmente creo que estoy entre los mejores del país. Wow, si tuviéramos que hablar de una cantidad determinada, ¿hay una cifra en la cual, digamos, hay tantos participantes ya en Paraguay? ¿Es algo que se extendió realmente o hay más público que participantes? Actualmente hay más competidores que público, pero últimamente estamos teniendo un muy buen recibimiento del público, justamente por las cosas que estuvieron pasando últimamente. El sábado pasado vino la FMS, que sería la Liga Profesional de Freestylers,
de Chile. ¿De Chile? Sí, vino y realizó una jornada acá en Asunción, en la Costanera, y se llenó 2.500 personas. ¡Wow! Y nada, y gracias a eso está empezando a haber más público, se está dando a conocer más el under nacional, y cada vez está apuntando mejor. La verdad que este 2024 tiene muchas expectativas con respecto al freestyle. Vos sabés que estábamos hablando todos estos días, estábamos escuchando la propuesta de Paraguay de entrar en los Juegos Panamericanos. Ajá. Y eso nos hizo recordar cuando en Odesur muchas atletas se pusieron tan contentas porque tenían modalidades que no eran muy conocidas o que en Paraguay no eran muy seguidas, y siempre te hablaban la dificultad de conseguir sponsor, de conseguir que alguien les patrocine. Y de repente se abrió un mundo y empezaron a importarles y a conseguir. Dentro de todas esas modalidades vamos descubriendo un montón de actividades que estamos teniendo en Paraguay y que estamos encima siendo buenos, ¿verdad? Claro. Estamos sobresaliendo en un montón de actividades. Este es un tiempo, algo que se dedican ustedes. Estoy viendo una cosa antes de preguntar. ¿No hay mujeres? ¿No hay mujeres? Sí, hay mujeres. No hay tantas, pero cada vez hay más. Y hay mujeres muy talentosas que se animan y riman, y cada vez hay más unión en la cultura, y la verdad que jamás importó el género. Pero cuando vos tenés que preparar o preparás una competencia, ¿tenés o tienen ustedes una mínima idea de lo que el rival te va a decir, o tenés que tener esa agilidad mental para ir respondiéndole de acuerdo al tema? Podés predecirlo, pero lo normal es que se haga al momento, que ambos competidores actúen al momento y en base a lo que está pasando alrededor, a lo que ves de tu oponente. Si ya le conoces, capaz sabes su estilo, sabes por dónde atacarle, pero nunca hay algo como prepensado para decirle. Eso es como juego sucio, digamos. Pero bueno. ¿Y se preparan temas? ¿Hay competiciones que son con temas específicos o siempre es libre? Siempre es libre. Lo que pasa es que durante ciertas rondas hay temáticas de por medio. O sea, te piden que improvises con fútbol. Y los dos rivales los dos participantes tienen que improvisar sobre fútbol. Y pueden utilizar la temática atacando al rival. Y el que mejor la desarrolle es el que gana. Decime, vinieron los chilenos, dijiste, vinieron los chilenos. Y ahora vos te vas a ir a competir en Chile. Sí, ¿Cuántos son los seleccionados y cómo se llegó a esa selección? Los seleccionados de Paraguay son 2. Creo que también van a haber 2 bolivianos, y la cantidad exacta de chilenos no sabría decirte. Pero serían esos 3 países los que estarían compitiendo en este torneo clasificatorio. Y vale, ¿cómo son las competencias para que entendamos? ¿Cuánto dura cada jornada? ¿Cómo es la participación? ¿Tiene tanta duración? Me gustaría entender un poquito más. Y se elige un formato durante la competencia, y los formatos son por rondas: octavos, cuartos, semis y final. Y normalmente hay 16 participantes. 16 participantes. Sí. En tu caso en particular, ¿vos tenés algún sponsor? ¿Conseguiste algo? ¿Tiene que salir todo de tu bolsillo? ¿Cómo funciona? Actualmente para esta competencia, la empresa que se encargó de realizar la competencia a la cual llega a la final me va a estar cubriendo el pasaje y la estadía. Okay, pero esto es un logro ya, ¿verdad? Sí, claramente. Pero tema de outfit o de, no sé, cualquier otra cosa, me lo tengo que bancar yo. Esa parte todavía te corresponde. Exactamente. Si vos... me gustaría saber una cosa, te iba a preguntar ¿qué le recomendarías a un chico o una chica que está entrando en este mundo? ¿Cómo le tiene que presentar a sus padres esta competencia? ¿Vos crees que les van a entender cuando les quieren decir que quieren dedicarse a eso, que quieren competir? A ver, dedicarse a esto acá mismo, ahora mismo, es una situación un poco complicada, pero cada vez el futuro apunta mejor. Y yo creo que si ustedes le presentan a sus padres como que es algo para disfrutar, para abrir la mente, que es bastante terapéutico también, y que va a conocer gente de todo tipo, gente muy sabia, muy alegre. Es una familia, la cultura del hip hop. Es un lugar muy, muy hermoso. Decime, ¿quién es el competidor más jovencito que conozcas? ¿Cuántos años tiene? El competidor más joven, te diría mi hermano pequeño. ¿También? Sí, tiene 15 años. 15 años. 15 ¿Vos cuántos años. tenés? Yo tengo 20. 20 años tenés. 20 años. ¿Y ya estás metido en esto hace? Hace 3 años y medio. 3 años y medio a full. Pero ¿cómo te pregunto esto? Porque un hobby no tampoco es un deporte. Al principio fue un hobby, pero el freestyle como tal está considerado como un deporte. Un deporte artístico, digamos. Es un deporte artístico, ¿verdad? Sí. ¿Podemos preparar otro video, por favor, en el cual veamos un poquito más?
freestyle que no me estanco. Sean bienvenidos todos a la casa del papel, este es mi banco. Yo domino el banco, vos sos la nueva promesa. Acordate, Jesucristo no fue blanco. Que me cuentan tonterías, hacer su mierda de freestyle leyendo la Biblia. Eso es pura ironía. Jesucristo murió por clavos, el Mesías está en Etiopía. A mí me gusta rapear de esta forma porque así sigo toda mi vida. El freestyle es una sola línea, quiere una corona de oro pero no una de espinas. Tengo dos ladrones adelante, al cual voy a salvar en medio de este parque. Jesucristo no era blanco, era carne, era pan y era sangre, y tendés a traicionarme. Entiendo, porque venís con ese cuerpo. El Mesías, el mejor de los tiempos. Una linda Biblia, pero muy mal cuento. Yo lo entiendo, lo puedo entender. El campeón del pueblo y un MMC. Mi personaje, un lindo papel. Pinten como me pinten, igualmente quedo bien. Pero no soy en sí. Te pusiste fuerte, ¿eh? Agresivo. Va subiendo el tono, Fran. Claro, hay mucha adrenalina durante las batallas. ¿Y te da tiempo a analizar lo que estás diciendo, Fran? Me llama la atención eso, porque una cosa es la agilidad mental, pero... Esa conciencia de lo que estás diciendo se desarrolla con el tiempo, más que nada. Empezás y como que no tenés tanta noción de lo que vas rimando, es más como agarrarle el hilo. Y después ya si te metes y empezás a hacer los entrenamientos correspondientes, nutrís más tu mente, sabes un poco más cómo va la cosa, ya tenés más claro el camino que vas a tomar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vos sabés que preguntan acá, yo no sé si hay, dice, queremos escuchar freestyle en guaraní. ¿Hacen en guaraní también? Hay un freestyler llamado Roberto que compite en guaraní. Y para mí eso es increíble. Yo al menos no sé tanto de guaraní, pero él va y compite en guaraní. Es un estilo totalmente único, entonces es como un personaje bastante diferente en la escena. Nos vas a dedicar algo dentro de un ratito, ¿verdad? Claro que sí. ¿Estás preparado? Sí, 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 cuando quieras. Ahora volvemos, vamos a un corte y volvemos. Se nos fue el tiempo volando, quiero agradecer, no sé si te puedo hacer, quiero agradecer a Complot por vestirme siempre desde el primer día y también a ña Virginia por cuidar nuestra barriguita. Fran, terminamos contigo. Ok, termina conmigo, así lo domino, poco a poco, mientras tanto espero el domingo, cupo las verdades siempre sin filtro, lo hago lindo, mientras sigo el ritmo, mi lengua profetiza cada una de las tierras, estoy listo porque entiendo lo que tengan, hasta acá me prepararon la merienda, un poco de agua, un poco de café, las cosas que yo sé porque nunca tuve sed, tengo mucho material, te lo escupo en HD, si querés a Fran, contáctalo por el cel, podés llamarle o tirarle un par de mensajes, así es como vivo el viaje, las palabras me salen por inercia, algunos le llaman magia, yo le digo ciencia, todas las cosas que te digo para escupir motivos, sigo el ritmo y me escapo como un fugitivo, no quiero quedarme por detrás como un forajido, aprecio cada paso que doy en este camino, para el colectivo, para mis amigos que me están escuchando mientras rapeo en vivo. Así lo hacemos mientras que termino. Las verdades tienen mucho filo. Gracias, Fran. Vamos. Gracias, Fran. Nos vemos en Chile. Chao, hasta la semana que viene.